El sonido del monitor cardíaco era el metrónomo de mi pesadilla viviente, un ritmo plano e interminable que solo prometía un tiempo frágil. Sostenía una mano tan pequeña que se sentía como sostener un gorrión, sabiendo que pronto tendría que dejarlo volar para siempre. Estaba agarrando la diminuta palma de Vivian, los dedos de una niña de 3 años apenas curvados alrededor de mi pulgar. El aire en el ala de hematología y oncología del Hospital Infantil Cardinal era una mezcla amarga de solución de limpieza y el sabor metálico de la esperanza agotada. Me sabía de memoria cada minúscula imperfección en las baldosas del techo desmontable sobre su cama. Mamá, cuando me ponga mejor, ¿podemos visitar el zoo de Star Falls? Preguntó Vivian, su voz un susurro delgado, áspero por el tubo que afortunadamente le habían quitado antes. ¿Podemos ver las jirafas altas? Por supuesto, mi amor, prometí, alisando suavemente su fino cabello castaño claro de su frente pálida. Iremos al carrusel hasta que te marees. Ella esbozó una sonrisa fugaz y dulce. En esa fracción de segundo, casi podía creer que la agresiva enfermedad que la desgarraba era simplemente una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la última conversación con los especialistas se había despojado de eufemismos. Sarcoma agresivo en etapa 4. El régimen de inmunoterapia de último recurso se había estancado. Estábamos ante una ventana de unas pocas semanas, quizás incluso menos. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis pantalones de enfermera. Lo dejé allí. Nada en el universo tenía peso para mí excepto este único y agonizante momento. Esta calidez en mi mano, esta Vivian, que había transformado mi existencia de gris sombra a un lienzo de color cegador y alegre en el instante en que llegó al mundo. El dispositivo zumbó sin cesar, una secuencia de interrupciones frenéticas y groseras. «Puedes mirarlo, mamá», murmuró Vivian, sus párpados cayendo. «Está bien». Saqué el teléfono esperando una andanada de mensajes de mi jefa de la clínica comunitaria Oakwood, donde era enfermera pediátrica. En su lugar, la pantalla mostraba 19 notificaciones de mi hermana Emily. La primera me golpeó con la fuerza de un impacto físico. «Adriana, sé que tu situación es difícil, pero honestamente te necesito en mi celebración de inauguración. Mi casa de ensueño construida a medida está finalmente terminada. Me quedé mirando un frío nauseabundo invadiéndome. Emily sabía que Vivian estaba en fase terminal. Había hecho una visita solitaria y altamente dramatizada en el último medio año, que duró menos de 25 minutos antes de que comenzara una diatriba sobre las escandalosas tarifas de aparcamiento del centro. Deslicé los siguientes mensajes. Cada uno era más exigente que el anterior. Mamá y papá vuelan para esto. Todos los importantes estarán allí. Estoy pensando en el 12 de julio. ¿Te viene bien? Has estado tan obsesionada con Vivian. Sé que necesitas un descanso. 12 de julio. Miré a mi hija, siguiendo el esfuerzo en el superficial ascenso y descenso de su pecho. Los médicos habían sido claros. A mediados de julio, como muy tarde, mi hermana estaba organizando una fiesta para celebrar su nueva propiedad, precisamente cuando yo estaría realizando la impensable tarea de dar sepultura a mi hija. No respondí a los mensajes. Silencié el teléfono y comencé a tararear la canción playera favorita de Vivian, hasta que su respiración se profundizó en el sueño ligero de los gravemente enfermos. Esa tarde me retiré a la esterilizada calma de la cafetería del hospital para hacer la llamada. Emily contestó al instante, su voz chispeante de emoción artificial. «Adriana, viste mis mensajes, ¿verdad? ¿No es increíble? 4 terrazas y una piscina infinita. ¿Puedes siquiera imaginarlo?» «Emily, no puedo hablar de logística de fiestas ahora mismo. Vivian está...» Lo pillo», me interrumpió, su tono impaciente, como espantando una mosca molesta. «Pero no puedes simplemente dejar de vivir tu vida por completo. Este es un evento monumental para mí y necesito que mi hermana esté presente». Cerré los ojos con fuerza, una ola de familiar resignación invadiéndome. Emily siempre se había movido por el mundo de esta manera, un centro gravitacional alrededor del cual se suponía que todo lo demás debía orbitar. Cuando me casé con Eric, ella había monopolizado la cena de ensayo de la boda con un anuncio dramático de su nuevo trabajo.
Cuando terminé la escuela de enfermería, llegó 30 minutos tarde a la cena de celebración y se pasó la comida discutiendo sus últimos objetivos de comisión en la empresa de dispositivos médicos para la que trabajaba. ¿Qué fecha exacta estás planeando?, pregunté, mi voz plana ya sabiendo la respuesta. El 12 de julio. Es el momento ideal. Clima perfecto de verano. Todo el mundo está disponible. Mamá y papá ya están reservando sus vuelos desde Sedona. Ese es el momento en que Vivian podría. Mi voz se quebró como madera seca. Los médicos dijeron que tenemos principios o mediados de julio. Podría estar cerrando los arreglos funerarios entonces, Emily. Un silencio pesado e irritado cayó sobre la línea. Luego, Emily exhaló bruscamente, el sonido de alguien siendo gravemente fastidiado. Adriana, entiendo que este es un momento atroz para ti. De verdad que sí, pero la vida no se detiene completamente por el sufrimiento de una persona. No puedes esperar que el mundo deje de girar indefinidamente. Si sucede algo desafortunado con Vivian, ya gestionaremos los detalles más tarde, pero ya me he comprometido con los catering gourmet. Las elaboradas invitaciones ya están en el grabador. Un escalofrío aterrador se extendió por mi pecho, un núcleo helado que se solidificó con cada una de sus palabras. ¿Estás insinuando que tu fiesta en el jardín es más importante que los últimos días de mi hija? Eso no es lo que he dicho en absoluto. No retuerzas mis palabras, espetó. Estoy diciendo que no podemos permanecer en un estado de ansiedad indefinida. Y francamente, te vendría bien una distracción. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un momento para ti? Simplemente pulsé el botón de finalizar llamada. Mis manos temblaban tan violentamente contra la carcasa de plástico que apenas pude evitar que el teléfono saliera volando por la habitación. Vivian me dejó el 9 de julio, momentos después de que el sol asomara por el horizonte. Yo estaba allí exactamente como había prometido, mi mano fusionada a la suya. Abrió los ojos por última vez, una sonrisa pequeña y cansada asomando en sus labios, y susurró, «Te quiero, mamá». Luego se fue, y el pitido constante de la máquina se disolvió en una alarma chillona y de pánico. Las enfermeras se apresuraron, un torbellino de movimiento y silenciosa desesperación, y alguien suavemente, con firmeza, comenzó a alejarme de la pequeña forma de mi hija. Sentí la absoluta e implacable imposibilidad de tomar aliento. El servicio de entierro fue programado para el 15 de julio. Era la fecha más temprana en que el director de la funeraria St. Jude's Memorial podía asegurar la capilla y el espacio para el entierro. Esa noche, con un profundo y hueco dolor resonando en mis oídos, llamé a mis padres. «El servicio es el 15», declaré, mi voz completamente desprovista de sentimiento. «El servicio de Vivian». Mi madre, Janet, hizo una pausa al otro lado de la línea. «Oh, cariño, ese es el día exacto de la celebración de la casa de Emily. Lo sé». «Bueno, estoy absolutamente segura de que Emily lo entenderá. Cambiará la fecha. Obviamente, esto es mucho más importante». Quería desesperadamente creerle. Esperé a que mi madre declarara que contactaría inmediatamente a Emily, que por supuesto estarían presentes para la despedida de su nieta, y que nada superaba el estar allí para mí. En su lugar, ofreció el máximo no compromiso. «Permíteme consultar con tu padre, Harold, y con Emily. Idearemos una solución viable». Más tarde esa noche, Emily me llamó. Casi la dejé pasar al buzón de voz, pero una brizna de esperanza desesperada, la creencia de que finalmente elegiría la decencia humana básica, me hizo contestar. «Adriana, mamá mencionó la fecha del funeral», dijo Emily. Su tono era cuidadosamente neutro, mesurado, la voz de un negociador de rehenes. «Siento mucho lo de Vivian, de verdad. Gracias. Pero lo he considerado cuidadosamente y realmente no puedo modificar la fecha de la fiesta. Tengo más de 100 confirmaciones, la banda de jazz de 5 músicos, los catering especializados. Todo está cerrado. Me devastaría económicamente cancelar. Ya perdí la fianza de la carpa, ya que están completamente reservadas hasta otoño. Me sentí como si estuviera sumergida en agua helada, su voz distante, amortiguada. ¿Me estás pidiendo que cambie la fecha del entierro de mi hija? Bueno, quiero decir,
¿Tiene que ser ese día preciso? ¿No podrías arreglarlo la semana siguiente o quizás la semana anterior? Las funerarias suelen ser más flexibles de lo que piensas. La madre de mi amiga de la universidad falleció recientemente y retrasaron el servicio casi un mes completo. Vivian está actualmente en la funeraria, Emily, en almacenamiento refrigerado. ¿Quieres que posponga el entierro de mi hija para que tú puedas organizar una fiesta en la piscina? No seas tan dramática. Simplemente estoy exponiendo las opciones disponibles. Y honestamente, Adriana, un funeral es una ocasión tan profundamente triste. Quizás sería beneficioso para todos tener un poco de espacio para procesar la noticia antes de reunirse. Dejar que el shock inicial desaparezca, ¿sabes? El shock por la muerte de mi hija, repetí. Sí, mira, no tengo ningún deseo de discutir contigo. Estás comprensiblemente en medio del dolor y tu juicio está nublado. ¿Por qué no contactas tú misma a la funeraria? Explícales la situación. Estoy segura de que pueden acomodarte. ¿Acomodarme en torno a tu celebración? La voz de Emily se agudizó. La falsa empatía se desvaneció. Estás siendo egoísta. Este es un momento decisivo en mi vida y estás tratando activamente de sabotearlo. Todo siempre vuelve a girar en torno a ti y a tus crisis. Algunas de nosotras estamos realmente logrando algo en la vida, Adriana. Algunas de nosotras tenemos logros que vale la pena celebrar. Colgué de nuevo. Esta vez apagué el teléfono por completo. A la mañana siguiente, mi padre, Harold, llamó a la central de enfermería del hospital, donde yo todavía me alojaba, acampando en la desolada sala familiar, incapaz de enfrentar el silencio de mi apartamento vacío. Un auxiliar de la unidad vino a buscarme. Adriana, tu padre está en la línea. Tomé la llamada en una pequeña sala de consulta vacía. Cariño, tu madre y yo hemos tenido una conversación, comenzó mi padre. Su voz poseía el tono enfermizamente alegre que siempre usaba al dar noticias profundamente inquietantes. De hecho, creemos que Emily tiene un punto válido. Sería un gasto catastrófico para ella reorganizarlo todo ahora. Y sabes lo ferozmente que trabajó para adquirir esta propiedad. Quizás podrías mover el servicio. Podríamos estar absolutamente allí si fuera un fin de semana diferente. Estáis eligiendo la fiesta de Emily en lugar del entierro de Vivian. No estamos eligiendo nada. Estamos intentando encontrar una solución que acomode a toda la familia. Este ha sido un momento difícil para todos, no solo para ti. Emily ha estado bajo una inmensa tensión con el cierre de la casa. Tu madre ha estado preocupada por todos nosotros. Tuve que pedir tiempo libre en el campo de golf solo para gestionar esta constante turbulencia emocional. Turbulencia emocional, repetí la frase sabiendo a ceniza. Vuestra nieta está muerta, papá, y estamos devastados, lo sabes, pero Vivian no querría que dejáramos de vivir. Querría que abrazáramos la vida. La nueva casa de Emily es un símbolo del futuro, un faro de esperanza. Quizás eso es precisamente lo que nuestra familia necesita ahora mismo. Miré por la estrecha ventana al aparcamiento del hospital, observando a extraños seguir con sus vidas mundanas y funcionales. ¿Así que vais a asistir a su celebración? Mi padre dudó. Una pausa larga y reveladora. Ya aseguramos los billetes de avión y Emily realmente nos necesita allí. Ha estado planeando esto durante medio año. No es como si no nos importara Vivian. Enviamos tarjetas de felicitación. Llamamos cuando pudimos. Vinisteis 2 veces en 6 meses. Vivimos en Sedona, Adriana. No podemos simplemente dejar nuestras vidas enteras y volar semanalmente. Tenemos nuestras propias responsabilidades. Tu madre tiene su gremio de cerámica y su trabajo voluntario. Yo tengo mis torneos trimestrales. No se puede esperar que pongamos todo en pausa indefinida. Algo dentro de mí se quedó completamente en silencio, un vacío frío y vasto echando raíces. No asistáis al funeral, dije. El tono era inquietantemente tranquilo. Id a vuestra fiesta. Brindad por el éxito de Emily. Espero sinceramente que todos tengáis un tiempo perfectamente maravilloso. Adriana.
Por favor, no adoptes esta postura. Desconecté la llamada. Mi madre llamó 1 hora después, luego Emily, luego mi padre de nuevo. Bloqueé meticulosamente cada número. Esa tarde, mi amiga más cercana, Cassandra, llegó al hospital trayendo café y obligándome severamente a comer algo. Ella era la supervisora de turno en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, USIP, y había estado a mi lado durante cada fase brutal de la enfermedad de Vivian. Tus parientes están desquiciados, afirmó Cassandra, sus ojos oscuros brillando con indignación. ¿Quién toma este tipo de decisión? ¿Quién prioriza un acto social sobre un entierro? Gente a la que nunca le importamos de verdad, respondí. Mi voz me sonaba ajena, plana, agotada y desprovista de resonancia. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Celebrar el funeral, decir un adiós final a mi hija y luego tratar de recordar cómo seguir respirando. Cassandra me agarró la mano con fuerza. Yo estaré allí. Cada alma del hospital que adoraba a Vivian estará allí. No estás enfrentando esto sola. Pero lo estaba. Nunca había sentido una desolación tan profunda y solitaria en mi vida. El servicio de entierro fue escaso. Cassandra asistió. El padre de Vivian, Marcus, que se había mudado a Portland después de nuestra separación cuando Vivian era una niña pequeña, voló. Nuestra ruptura había sido difícil y su participación esporádica, pero su dolor era brutalmente real, su rostro devastado por la tristeza. Algunos colegas de la clínica estaban allí, varios vecinos compasivos y la maestra de preescolar de Vivian, la señora Ramírez, que lloró en silencio durante toda la ceremonia. Mi familia estaba notablemente ausente. Me paré frente al minúsculo ataúd blanco de Vivian, pronunciando el elogio que había construido en un estado de vigilia desesperada a las 4 de la mañana. Mis manos temblaban tan severamente que el papel susurraba como hojas secas. Hablé de su risa contagiosa, su feroz devoción a los arándanos frescos, las baladas espontáneas y tontas que componía sobre todo lo que observaba. Hablé de su improbable coraje, de cómo nunca emitió una sola queja, incluso cuando los tratamientos la ponían tan enferma que no podía levantar la cabeza. Hablé de la vívida luz estelar que había traído a nuestro mundo y de cómo esa luz había sido apagada demasiado pronto. No pronuncié el nombre de mi hermana, no hice referencia a mis padres. Suprimí el pensamiento de que la mitad de las personas que estaban obligadas a estar presentes estaban en su lugar consumiendo caros canapés de catering junto a una piscina reluciente, brindando por los metros cuadrados y las encimeras de cuarzo. Después de la sepultura, después de que Vivian fuera bajada a la tierra, y después de que dejé caer un puñado de tierra fría sobre la tapa del ataúd, escuchando el horrible y hueco eco, regresé a mi apartamento. Era un santuario de su ausencia, sus juguetes de colores brillantes, su ropa pequeña y cuidadosamente doblada, sus dibujos a rotulador pegados al refrigerador. Me desplomé en el suelo de su habitación vacía y abrí mi ordenador portátil. Desbloqueé los números de mi familia, no porque albergara algún deseo de reconciliación, sino porque necesitaba pruebas. El feed social de Emily era un motín de fotografías de celebración. Llevaba un vestido de seda de color marfil, su cabello rubio perfecto, su sonrisa cegadoramente alegre. La mansión era espectacular. Luces de hadas estaban colgadas sobre el agua azul brillante de la piscina. Las mesas gemían bajo bandejas de comida. Los invitados bailaban en el patio de losas. Mis padres eran visibles en varias fotos, copas de cristal levantadas, sus rostros iluminados por la risa. Una fotografía mostraba a mi madre, Janet, y a Emily en un abrazo lloroso, ambas aparentemente superadas por la felicidad. El pie de foto decía: más que agradecida de tener a mi magnífica mamá aquí para el día más significativo de mi vida. Nada supera a la familia. Otra publicación de Emily, marcada exactamente a las 2 p.m., el mismo momento en que yo había estado parada junto a la tumba de Vivian. Simplemente decía: rodeada de amor y apoyo en este día absolutamente impecable. Mi corazón está completamente lleno por los nuevos comienzos. Mi padre, Harold, había comentado:
excepcionalmente orgulloso de mi hija exitosa. Te has ganado cada trozo de esta felicidad. Cerré de golpe la tapa del ordenador portátil, deteniéndome justo antes de arrojarlo por la ventana. La semana siguiente, mi madre llamó. Contesté, una curiosidad fría y clínica guiando mi mano. Quería escuchar la excusa, la justificación de las fotos que había visto. Adriana, cariño, sé que estás profundamente molesta con nosotros, comenzó Janet, su tono cuidadosamente conciliador. Pero debemos discutir esto como adultos racionales. No puedes cortar los lazos con toda tu familia por un desacuerdo menor. Un desacuerdo, repetí. Sí, simplemente tuvimos puntos de vista contradictorios sobre la programación. Eso no significa de ninguna manera que no te amemos. Somos tu sangre. Necesitas perdonar y superar esto. ¿Fue agradable la fiesta?, pregunté. Mi madre dudó. Fue agradable. La casa de Emily es magnífica, de verdad. Pero pensamos en ti constantemente. De verdad, lo hicimos. ¿Pensasteis en mí mientras bailabais junto al spa? Adriana, está siendo deliberadamente vengativa. Emily invirtió tanto esfuerzo en esa propiedad. No podíamos defraudarla. Y honestamente, no había nada que pudiéramos hacer activamente por Vivian. Ya se había ido. Nuestra presencia en el entierro no habría alterado ese hecho. Lo habría alterado para mí. Necesitas dejar de preocuparte tanto por ti misma. No todo gira en torno a ti y a tus sentimientos. Emily también tiene emociones. Le dolió que inflaras el conflicto de fechas hasta convertirlo en un problema tan monumental. Sintió que estabas tratando de eclipsar por completo su logro. Me reí. Sonó maníaco, desquiciado, incluso para mis propios oídos. Estaba metiendo a mi hija bajo tierra y Emily se sintió eclipsada. Ya sabes a qué me refiero. Siempre has tenido un toque de melodrama, Adriana. Desde la infancia, constantemente exigiendo atención, siempre escalando todo hasta convertirlo en una crisis. Te queremos, pero ya no podemos fomentar este comportamiento. No vuelvas a llamar a este número, ordené. Adriana Jane, no te atreverías. Desconecté la línea y los bloqueé a todos una vez más. Esa noche, dormir fue imposible. Me acosté en la cama, mirando en la oscuridad, reviviendo cada cruel intercambio. El lenguaje de mi hermana resonó en la bóveda de mi mente, un evento menor. Eso fue lo que ella había llamado al funeral de Vivian en uno de sus mensajes, un pequeño obstáculo a ser solucionado. La ceremonia final de mi hija era un pequeño inconveniente. Una terrible e inmutable verdad se solidificó dentro de mí, fría y dura como el granito. Esperaban que perdonara, que compartimentara esto como un simple error de programación, un malentendido lamentable. Pero no lo era, era una elección. Habían priorizado la fiesta de Emily sobre el entierro de Vivian. Habían elegido superficies pulidas sobre la angustia profunda. Habían elegido celebrar mientras yo estaba destrozada. Y anticiparon mi sumisa aceptación, que yo sería la persona más grande que priorizara su comodidad y la fachada familiar sobre mi propio corazón eviscerado. Me levanté y fui directamente a mi ordenador portátil. Comencé a compilar listas. Comencé una investigación discreta. Empecé a armar un plan. Si realmente creían que podían infligirme esto y evadir las consecuencias, estaban catastróficamente equivocados. Si pensaban que sus vidas navegarían sin problemas, perfectas y sin mancha, mientras yo me ahogaba en un torrente furioso de dolor y rabia justificable, se equivocaban. Siempre había sido la fiable, la cuidadora, la pacificadora que absorbía las heridas y mantenía la calma. Yo era enfermera, estaba dedicada a sanar, a aliviar el sufrimiento, pero el cuidado solo había producido traición. Había terminado de preocuparme por las personas que no me mostraban ninguna. Emily quería celebrar su triunfo. Yo me aseguraría de que no le quedara nada más que escombros. Mis padres deseaban proteger su autoabsorción. Aprenderían el precio final de esa habilitación. Tenía semanas de tiempo de vacaciones acumulado, ahorros destinados al futuro de Vivian, fondos que ahora eran trágicamente inútiles. Tenía experiencia, inteligencia aguda
y un enfoque singular. Lo más importante, me había despojado de todo. No me quedaba nada que perder. Durante los siguientes 3 días, mi vida se convirtió en una serie de movimientos calculados. Hice llamadas telefónicas, recuperé registros históricos e hice preguntas precisas a contactos cuidadosamente seleccionados. Los años pasados trabajando dentro del sistema de atención médica me habían dado un valioso acceso y una profunda comprensión de cómo operaban sistemas y personal específicos. Esas conexiones profesionales estaban a punto de convertirse en armas letales. Al cierre de la semana, poseía todo lo necesario: información, influencia y una estrategia diseñada para desmantelar sistemáticamente todo lo que Emily había construido. Mi hermana no era solo una vendedora. Había estado eludiendo sistemáticamente las regulaciones, manipulando la documentación de ventas trimestrales y promocionando agresivamente productos farmacéuticos para aplicaciones no aprobadas, potencialmente dañinas y off-label. Y yo tenía la evidencia concreta. Inicié contacto con la Junta Estatal de Regulación Farmacéutica. Emily era representante de VitaCore Health, una corporación regional especializada en compuestos avanzados para el alivio del dolor. Había sido su empleada estrella durante 3 años consecutivos, acumulando bonificaciones que eclipsaban mis ganancias anuales. Conducía un sedán de lujo de alta gama, vestía solo marcas de diseñador y acababa de comprar una propiedad valorada en casi $1 millón. Todo ello se basaba en una base de fraude sistémico. Durante una de las estancias prolongadas de Vivian en el hospital, había escuchado una conversación susurrada entre 2 médicos sobre una representante de ventas que los estaba presionando ferozmente para que recetaran dosis de un nuevo analgésico que excedían con creces las pautas clínicas. Habían mencionado a la representante por su nombre, Emily. En ese momento lo había descartado como una coincidencia improbable. Mi hermana era conocida por sus tácticas agresivas, pero seguramente no cruzaría la línea hacia la ilegalidad. Pero ahora presté mucha atención. Escuché el murmullo de fondo. Hice preguntas casuales e indagatorias. Descubrí que Emily estaba ofreciendo incentivos ilícitos disfrazados de tarifas de consulta profesional y honorarios por supuestos compromisos de oratoria. Había estado falsificando datos de volumen de recetas para cumplir con sus cuotas imposibles. Lo más condenatorio, estaba impulsando el uso off-label de un fuerte analgésico con riesgos cardíacos graves documentados, una práctica que pude vincular directamente a las muertes documentadas de al menos 3 pacientes. Había reunido una colección de pruebas innegables, correos electrónicos comprometedores que Emily había enviado descuidadamente desde su cuenta personal, quejándose a amigos sobre las reglas de cumplimiento morónicas que tenía que sortear. Mensajes de texto donde bromeaba sobre que los médicos eran presas fáciles. Y llamadas grabadas del sistema hospitalario donde había presionado implacablemente a los médicos para que recetaran dosis excesivamente altas y médicamente injustificadas. Condensé todo esto en un informe meticuloso y exhaustivo. Luego me puse en contacto con un periodista de investigación llamado Arthur, un hombre que había construido una carrera exponiendo la mala conducta corporativa en el sector de la salud. Lo había conocido hacía 2 años cuando entrevistó a varias enfermeras de mi clínica mientras investigaba un artículo sobre la sobrefacturación sistémica. Nos reunimos en una tranquila cafetería-librería en el centro de Austin un miércoles por la mañana. Arthur rondaba los 40 y tantos, de rasgos afilados, con ojos intensos y observadores que no se perdían nada. «Este es material increíblemente importante», dijo, pasando metódicamente las páginas de la carpeta que le proporcioné. «¿Dónde adquiriste documentación de este calibre?» «Soy enfermera. Soy parte del sistema. Presto atención. ¿Y el objetivo de esta información es tu hermana?» «Sí». Arthur me miró, su mirada calculadora. «Esta información destruirá por completo su carrera. Es casi seguro que resultará en serios cargos federales. ¿Estás absolutamente preparada para seguir adelante con esto?» Ella se refirió al funeral de mi hija como un evento menor. Dije simplemente,
Ella programó su elaborada fiesta para el día idéntico y luego exigió que yo alterara los arreglos funerarios. Mis padres eligieron su celebración por encima de mi dolor. Así que sí, estoy absolutamente preparada. Arthur asintió lentamente. Necesito varias semanas para verificar independientemente cada detalle. Pero si este material se comprueba, la historia saldrá. La Junta Reguladora no tendrá más remedio que iniciar una investigación completa. Eso es todo lo que requiero. Dejé la cafetería sintiendo una desconcertante ligereza, como si una carga tóxica se hubiera levantado de mis hombros. El primer dominó estaba perfectamente alineado. Todo lo que quedaba era la paciencia para verlo caer. Mientras Arthur perseguía meticulosamente su investigación, dirigí mi fría atención hacia mis padres, Harold y Janet. Habían sido los arquitectos y protectores de por vida de la cosmovisión narcisista de Emily. Habían elegido repetidamente su narrativa sobre mi realidad. Ellos también merecían sus consecuencias. Mis padres vivían en un lujoso complejo para jubilados en Scottsdale. 5 años antes, habían liquidado la casa familiar en Dallas y se habían mudado a Arizona por el sol perpetuo y las leyes fiscales favorables. Harold era un contable público certificado jubilado. Janet había vendido bienes raíces de alta gama antes de jubilarse. Estaban cómodos, pero no realmente ricos. Sus ingresos de jubilación provenían de la pensión de Harold, la seguridad social y una cartera de inversiones moderada que él gestionaba personalmente. Estaba íntimamente familiarizada con los métodos de inversión de mi padre. Los discutía sin cesar durante las visitas, inflando el pecho sobre sus altos rendimientos. Mantenía todo en una única cuenta de corretaje autodirigida. Fundamentalmente también sabía que usaba la misma contraseña para todos sus inicios de sesión, una combinación que creía impenetrable: el nombre de nuestra calle de la infancia más el año de nacimiento de mi madre. No tenía intención de cometer un crimen, no les robaría, pero podía hacer que su cómoda vida financiera fuera dramáticamente, exasperantemente caótica. Fabriqué varias direcciones de correo electrónico, usando cuidadosamente nombres que se parecían a los de instituciones financieras legítimas. A partir de estas, comencé a inundar la bandeja de entrada de mi padre, con alertas de aspecto oficial sobre actividades sospechosas inexistentes en sus tenencias, solicitudes urgentes de actualizaciones de seguridad inmediatas y documentación fiscal compleja para activos fantasma. Conocía la disposición de mi padre. Era propenso a la ansiedad e inmediatamente entraría en pánico. Actuaría impulsivamente. Llamaría a su corredor a las 3 de la mañana exigiendo explicaciones por cosas que no existían. Congelaría cuentas, iniciaría transferencias inútiles y crearía un caos absoluto tratando de salvaguardar activos que en realidad nunca estuvieron en riesgo. También envié correos electrónicos dirigidos y convincentes a mi madre, haciéndome pasar por una administradora de su antigua agencia de bienes raíces, preguntando sobre disparidades de comisión de hace décadas, insinuando auditorías fiscales inminentes y solicitando documentación que ya no poseía. En una semana, mi padre llamó a Emily en un frenesí. Lo supe porque Emily lo publicó en sus redes sociales, quejándose de estar agobiada con la crisis familiar cuando estaba tratando de disfrutar de mi nuevo santuario. Mi padre está convencido de que sus cuentas están siendo comprometidas, escribió. Pasé 2 horas al teléfono tratando de calmarlo. ¿Por qué las personas mayores son tan incompetentes con las herramientas digitales? Perfecto. 2 semanas después de mi reunión de café con Arthur, me llamó. He confirmado cada detalle, declaró. La historia saldrá mañana por la mañana. La Junta Estatal ha sido informada y ya han abierto una investigación formal. Los fiscales federales están revisando el archivo. Tu hermana está a punto de tener un día devastador. Gracias. Siento mucho lo de Vivian, añadió Arthur suavemente. Tengo hijos. No puedo comprender tu dolor. Espero que esto te traiga algo de paz. No traería paz. Nada resucitaría a Vivian, pero me daría satisfacción, y por ahora eso era suficiente para mantenerme en pie.
El artículo fue publicado un jueves por la mañana. Ocupó la portada digital del Capital City Register con un titular que no ofrecía ambigüedad. Principal representante de ventas médicas acusada de fraude masivo, sobornos y puesta en peligro de pacientes. El nombre de Emily estaba en el párrafo inicial. Una fotografía, extraída directamente de sus propias redes sociales, acompañaba el artículo. El texto detallaba meticulosamente años de actividad ilegal, con ejemplos verificados, documentación y declaraciones de médicos que confirmaron las tácticas coercitivas que empleó. Al mediodía, la presencia de Emily en las redes sociales se había desvanecido. A media tarde, furgonetas de noticias satelitales estaban estacionadas en la cuidada calle fuera de su costosa casa nueva. Al anochecer, Vitacor Health había emitido un comunicado anunciando su despido inmediato y el compromiso total de cooperar con todas las investigaciones en curso. Mi teléfono sonó sin parar, una cacofonía de números bloqueados. No contesté a ninguno de ellos, en su lugar. Conduje hasta la tumba de Vivian y me senté en el césped recién colocado junto a su lápida. Lo empecé, dulce niña, susurré, trazando la curva de su nombre. Están empezando a comprender. Van a sentir una fracción de la agonía que me infligieron. La lápida todavía estaba impecable, la hierba a su alrededor no completamente asentada. Vivian Elizabeth, hija amada, nacida en el amor, llevada demasiado pronto. Pasé el dedo sobre las letras, tratando de no recordar lo imposiblemente pequeño que había sido su ataúd. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número oculto. Era Emily, usando un teléfono desechable ya que su número principal estaba bloqueado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hermana. Has aniquilado por completo mi vida. Mamá y papá están angustiados. Eres un monstruo vil. Borré el mensaje sin un atisbo de respuesta. Esa noche, Cassandra llegó con comida para llevar que sabía que no tocaría. Simplemente se sentó conmigo en el sofá. Su silencio era una presencia que agradecí. La historia está en todas partes, murmuró finalmente. Es el tema principal en la sala de descanso. Algunos de los médicos nombrados en el artículo trabajan directamente con nosotros. Bien. ¿Adriana, estás realmente bien? No, admití, mirando la pantalla de televisión en blanco. Pero lo estaré. Cassandra me miró, su expresión teñida de preocupación. La venganza generalmente no trae verdadero alivio. Tiende a dejar solo un tipo diferente de vacío. Ya estoy vacía, afirmé. Al menos ahora tengo compañía en la vacuidad. La investigación de la Junta Estatal progresó con una velocidad aterradora. Las acusaciones federales fueron entregadas en un mes. Emily se enfrentaba a múltiples cargos graves de delito grave: fraude de atención médica, conspiración y lucro ilegal a partir del daño al paciente. Cada cargo conllevaba la amenaza de encarcelamiento significativo. Intentó todas las vías para llegar a mí: llamadas, mensajes de texto, presentándose sin previo aviso en mi edificio. Hice cambiar los códigos de seguridad e instalé una cámara oculta. Cuando apareció en mi entrada, llorando y suplicando por el interfono, la observé a través del monitor, pero nunca abrí la puerta. Por favor, Adriana, sollozó, el rímel manchando su piel impecable. Por favor, habla conmigo. Confieso, me equivoqué con el funeral. Fui egoísta, fui terrible. Pero esto es extremo. Me estás destruyendo por una sola transgresión, una mala decisión. ¿Es esto verdaderamente justo? Presioné el botón de hablar. Te referiste al funeral de Vivian como un evento menor. Celebraste mientras yo enterraba a mi hija. La justicia ya no existe en nuestro mundo, Emily. Tú me enseñaste esa regla. Colgué y corrí las pesadas cortinas opacas. Mis padres finalmente lograron comunicarse conmigo llamando a la clínica durante las horas de trabajo y fabricando una emergencia familiar crítica para la recepcionista. Tomé la llamada en la sala de descanso del personal con poca luz, mi agarre firme en el teléfono.
Lo que le has hecho a tu hermana está más allá del perdón, lanzó mi madre, Janet, inmediatamente, su voz estridente de histeria. Has arruinado intencionalmente su vida por pura malicia por una fiesta, Adriana. Esto es una locura. ¿Una fiesta? Respondí. Nunca se trató de la fiesta. Se trataba de lo que simbolizaba esa fiesta. Elegiste su felicidad fugaz por encima de mi dolor fundamental. Elegiste encimeras de granito por encima de la memoria de mi hija. Elegimos estar presentes para ambas hijas. No podíamos estar físicamente en dos lugares simultáneamente. Esa elección no nos convierte en monstruos. Podríais haber estado en el funeral, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Podríais haberle ordenado a Emily que cambiara la fecha. Podríais haber hecho literalmente cualquier cosa que no fuera lo que hicisteis. Pero hicisteis vuestra elección. Ahora vivid dentro de sus consecuencias. Y la conducta profesional de Emily no tiene nada que ver con nosotros, argumentó Janet. No puedes castigarnos por sus errores. No os estoy castigando por sus errores. Os estoy castigando por los vuestros. Hice una pausa, permitiendo que el peso de la siguiente frase se asentara. Considerad el reciente caos financiero que habéis estado experimentando como un regalo, un recordatorio claro de que cada acción conlleva un coste definido. El silencio se extendió. Luego la voz de mi madre se endureció hasta convertirse en hielo. Esa fuiste tú. Los correos electrónicos, las interrupciones de la cuenta, has estado saboteando activamente a tu propio padre. He estado creando un inconveniente profundo para las personas que mostraron cero compasión por mí cuando más la necesitaba. Me parece enteramente proporcional. Necesitas ayuda, CCO, ayuda profesional, psicológica. Esto no es un comportamiento normal. Lo normal era ver a mi hija de 3 años morir. Lo normal era estar sola junto a su tumba. Lo normal era ver a mi familia celebrar en una pantalla digital mientras yo estaba de luto. He terminado con lo normal. Holgué. La siguiente etapa de mi estrategia exigió una paciencia casi inhumana. Permití que pasaran 3 meses, observando cómo se intensificaba la angustia legal de Emily. Su fianza se fijó en la asombrosa cifra de $200,000. Tuvo que prometer su casa recién adquirida como garantía. Sus gastos legales se estaban volviendo astronómicos. Era completamente tóxica dentro del sector farmacéutico, incapaz de conseguir empleo, incluso en campos completamente no relacionados. Mis padres se vieron obligados a intervenir financieramente. Sabía que lo harían. Eran sus eternos rescatadores. Observé desde la distancia cómo liquidaban sistemáticamente inversiones de larga data para cubrir sus anticipos legales, cómo aseguraban una segunda hipoteca de alto interés contra su villa de jubilación en Scottsdale para cubrir sus requisitos de fianza, y cómo se sumergían en deudas defendiendo a su hija preferida. Entonces, inicié la siguiente ola. Contacté a varias agencias de noticias regionales de alto perfil, con un ángulo nuevo y devastador en la historia. Les proporcioné las fotos digitales de la celebración de inauguración de Emily, imágenes de mis padres riendo, abrazándose, brindando por su éxito. Suministré las marcas de tiempo exactas, haciéndolas coincidir precisamente con la fecha y hora del funeral de mi hija. Los artículos de seguimiento fueron salvajes. Mientras sobrina era enterrada, familia brindaba por casa construida con fraude. Padres eligieron fiesta en la piscina en lugar de funeral de nieta, ahora en bancarrota, apoyando a hija criminal. La historia se hizo viral salvajemente. Las plataformas sociales explotaron con condena furiosa. Completos extraños comenzaron a enviar torrentes de mensajes de odio a mi familia. La comunidad de jubilados de mis padres recibió numerosas quejas. Los vecinos de Emily, muchos de los cuales habían asistido a la fiesta, fueron entrevistados y expresaron shock y profunda aversión. El Tribunal de la Opinión Pública fue viciosamente implacable. Mi madre llamó desde otro número temporal, su voz áspera y rota. ¿Estás satisfecha ahora, Adriana? ¿Eres verdaderamente feliz? Lo hemos perdido todo.
nuestros ahorros, nuestra posición social, nuestra paz. Los extraños literalmente nos están escupiendo en el supermercado. No podemos ir a ningún lado sin reconocimiento y acoso instantáneos. Tu padre sufrió un episodio cardíaco debido al estrés. Actualmente está hospitalizado. ¿Te hace sentir mejor esto? ¿Va a morir? Pregunté. ¿Qué? ¿Va a morir mi padre? Porque si es así, probablemente debería ser informada para poder agendar en consecuencia. Odiaría tener algún conflicto con mi horario. Mi madre hizo un sonido, un ruido ahogado y desesperado como un animal atrapado. ¿Cómo te convertiste en este tipo de persona? Me creasteis vosotras, dije. Me enseñasteis que la lealtad familiar no vale nada, que el amor es transaccional, que algunas celebraciones son infinitamente más valiosas que el dolor de otras personas. Aprendí de los mejores maestros. Vivian no habría querido esto. Era una niña pura y dulce. Estaría horrorizada por tus acciones. La invocación del nombre de mi hija, pronunciado por la voz de mi madre, hizo que mi visión se agudizara hasta un punto rojo ardiente. No os atreváis a hablar de Vivian. Perdisteis todo derecho a su memoria. La abandonasteis. Elegisteis una fiesta en lugar de su funeral. Dejó de ser vuestra nieta en el momento en que hicisteis esa elección. Amábamos a Vivian. Amabais la idea de Vivian, la niña pequeña y perfecta de la que podíais publicar en las redes sociales, posar durante las vacaciones y presumir ante vuestros amigos. Nunca amasteis la realidad de Vivian, la niña críticamente enferma que requería apoyo genuino, presencia real y sacrificio tangible. Eso era simplemente demasiado inconveniente para vosotras. Eso no es cierto, sollozó mi madre. Es inequívocamente cierto. La visitasteis 2 veces en 6 meses, 2 veces mientras estaba muriendo. No os molestasteis en volar más a menudo porque interferiría con vuestra liga de tenis y vuestras actividades de club. Así que dejad de fingir que la amabais. Dejad de fingir que sois algo más que 2 personas egoístas que priorizan las apariencias por encima de todo. Somos tus padres, cometimos errores, pero lo intentamos lo mejor que pudimos. No merecemos esto. Yo era vuestra hija. No cometí errores excepto amaros. Yo tampoco merecía lo que me hicisteis. La vida no es justa, madre. Me enseñasteis esa lección extremadamente bien. Colgué y bloqueé ese número también. 4 meses después del exposé inicial, comenzó el juicio federal de Emily. La evidencia acumulada era abrumadora y ella aceptó un acuerdo de culpabilidad. 5 años en una penitenciaría federal, restitución total a las víctimas y una prohibición permanente de trabajar en cualquier capacidad dentro de las industrias de atención médica o ventas. Su audiencia de sentencia fue pública. Asistí, sentándome en la última fila de la galería. Emily me vio. Nuestras miradas se encontraron a través de la cavernosa sala. Sus ojos eran pozos de lágrimas no derramadas y odio puro y concentrado. El juez presidente preguntó si tenía alguna declaración antes de que se entregara formalmente la sentencia. Emily se puso de pie, su ropa una vez a la moda reemplazada por un traje gris anodino, su cabello perfecto severamente recogido. Acepto la responsabilidad por mi comportamiento, dijo, su voz temblando ligeramente. Tomé decisiones atroces, hice daño a individuos, violé la confianza de pacientes y profesionales médicos. Merezco ser castigada. Hizo una pausa, luego me miró directamente de nuevo. Pero quiero que el tribunal reconozca que mi propia hermana orquestó meticulosamente esta caída. No por ningún sentido de obligación moral hacia la seguridad del paciente, sino puramente por venganza por un conflicto familiar menor. Ella aniquiló deliberadamente mi vida para castigarme por asistir a mi propia inauguración en lugar del funeral de su hija. No es una campeona de la justicia, es una persona vengativa y cruel que aprovechó el sistema legal como un arma personal. El fiscal inmediatamente presentó una objeción. El juez la sostuvo, pero Emily había entregado su mensaje previsto. El juez impuso la sentencia de 5 años previamente acordada. Mientras era escoltada por un marshal, Emily se giró una última vez. Sostuve su mirada hostil, mi rostro una máscara impenetrable, hasta que la puerta se cerró detrás de ella.
Mis padres intentaron un alcance final y desesperado. Volaron a Austin, apareciendo sin previo aviso en la clínica comunitaria Oakwood. Seguridad me llamó al vestíbulo principal. Estaban completamente rotos. Mi padre, Harold, estaba notablemente más delgado, su rostro gris y demacrado. Las manos de mi madre temblaban incontrolablemente. Habían envejecido visualmente una década en 6 meses. Nos vamos de Scottsdale, dijo mi padre, su voz hueca. No podemos permitirnos quedarnos. Vendimos la villa con una considerable pérdida. Nos estamos reubicando en un modesto piso en Oklahoma, cerca de tu tía Clara. Necesitábamos verte antes de partir. Vale, respondí. Vale, ¿eso es literalmente todo lo que tienes que ofrecer? ¿Qué requieres que diga, papá? Necesito que nos digas que podemos salvar esto, que todavía somos una familia, que hay alguna manera de seguir adelante. Los miré. Estas dos personas que me habían dado la vida, pero que nunca habían visto realmente a la mujer parada frente a ellas. Las personas que me habían instruido que el afecto era algo que se ganaba siendo poco exigente, no causando problemas, aceptando cualquier escaso resto emocional que se dignaran a proporcionar. No hay familia aquí, declaré, la finalidad de las palabras absoluta. La extinguisteis cuando elegisteis una fiesta en lugar de un entierro, cuando decretasteis que mi dolor profundo era menos significativo que la celebración de Emily, cuando me obligasteis a enterrar a mi hija completamente sola. Lo hemos perdido todo, susurró mi madre, las lágrimas corriendo por las arrugas acumuladas de su rostro. Nuestros ahorros, nuestra casa, nuestra hija está encarcelada. Nuestra posición social está aniquilada. ¿No hemos sufrido suficiente consecuencia? Yo perdí a mi hija, dije, mi hija de 3 años, que adoraba los arándanos y cantar, que luchó contra el cáncer con más coraje puro del que habéis demostrado en todas vuestras vidas, que falleció preguntando si aún podíamos visitar el zoo. Perdí todo lo que importaba fundamentalmente y ni siquiera os molestasteis en aparecer. Lo sentimos profundamente, insistió mi padre. Cometimos un error catastrófico, pero esta vendetta debe concluir. Esta crueldad debe detenerse. Se ha detenido, confirmé. Emily está encarcelada. Estáis arruinados financieramente. Mi venganza está completa. Pero eso no se traduce en perdón. No significa que seamos una familia de nuevo. Simplemente significa que he terminado de destruiros, porque no queda nada que aniquilar. Mi madre instintivamente se acercó para tocarme el brazo. Me retiré bruscamente. No volváis a contactarme. No volváis aquí. No intentéis enviar notas, cartas o intermediarios. Estamos permanentemente separados. Adriana, por favor. El nombre ya no es Adriana para vosotras. Soy una extraña. Tratadme como tal. Me giré y me fui. El personal de seguridad los escoltó eficientemente fuera. Nunca los volví a ver. 6 meses después de que Emily comenzara su encarcelamiento, recibí una carta de ella. Había sido abierta, escaneada y revisada por los funcionarios de la prisión antes de ser enviada a la oficina de mi abogado. Casi la destruyo sin leer, pero un frío destello de curiosidad me obligó. La letra era errática, un garabato desordenado a diferencia de la caligrafía típicamente elegante de Emily. Adriana, no espero tu perdón. Probablemente no lo merezco, pero necesito que comprendas un hecho. Me equivoqué monumentalmente con la celebración. Debería haberla cancelado. Debería haber estado allí para el servicio de Vivian. Fui despreciable y consumida por el interés propio, y he tenido un tiempo infinito para reflexionar sobre ese fallo. Sin embargo, lo que ejecutaste trascendió la justicia. No te limitaste a exponer mi conducta ilícita, orquestaste mi destrucción total y sistémica. Arruinaste financieramente a mamá y papá. Convertiste mis errores en armas para saciar tu sed de represalia. Estoy cumpliendo condena porque mis acciones lo merecen. Pero me pusiste aquí no por un principio de seguridad del paciente, sino porque anhelabas mi sufrimiento. Y estoy sufriendo cada hora de cada día.
He perdido mi medio de vida, mi propiedad, mi libertad y mis lazos familiares. He perdido absolutamente todo. Realmente espero que valiera la pena el coste. Espero que mi desesperación pueda de alguna manera llenar el aterrador agujero que la muerte de Vivian desgarró en tu corazón. Pero no creo que lo haga. Creo que seguirás hueca, independientemente de cuántas vidas desmanteles. Yo también amaba a Vivian. Sé que fui una tía incompetente, pero la amaba. Y creo que estaría desconsolada al ver la mujer en la que te has convertido. Leí la carta 2 veces, absorbiendo la calculada mezcla de remordimiento y amargura residual. Luego la quemé en el fregadero de mi cocina, viendo el papel rizarse hasta convertirse en ceniza, y lavé el residuo por el desagüe. Un año después de que Vivian muriera, me paré en su lápida un tranquilo domingo por la mañana. El césped estaba ahora completamente establecido, flores brillantes floreciendo alrededor de la piedra grabada. Cumplí mi objetivo, le dije a su tumba. Emily está encerrada. Mamá y papá están solos y rotos. Lo logré. Lo orquesté todo. El viento susurró a través del alto dosel de los árboles. Emily afirmó que estarías triste por la persona en la que me he convertido. Quizás tiene razón. Quizás te decepcionaría mi crueldad. Pero necesitaba que entendieran. Necesitaba que experimentaran un parecido de mi propio dolor. Me senté en la tierra, recostándome contra la piedra fría. La terrible verdad, cariño, es que no se siente como esperaba. Pensé que sentiría una abrumadora sensación de reivindicación, de equilibrio. Pensé que ver sus vidas desmoronarse de alguna manera equilibraría la balanza de la justicia, pero solo resultó en un tipo diferente de vacío. Una mujer pasó con una niña pequeña, de la edad de Vivian. La niña estaba corriendo, riendo, una pura explosión de vida. Las observé hasta que desaparecieron detrás de un arco de piedra distante, y el familiar dolor en mi pecho amenazó con abrirme. Te echo de menos tan profundamente, susurré, cada día. Nada puede arreglar eso, ni la retribución, ni la justicia, ni nada. Simplemente te has ido, y estoy atrapada aquí, y he olvidado cómo ocupar un mundo sin ti. Me quedé hasta el mediodía, hablando con un trozo de granito, fingiendo que mi hija podía oírme. Cuando finalmente dejé el cementerio, conduje a la reunión del grupo de apoyo al que me había unido a regañadientes 6 meses antes. Una colección de padres que habían soportado la pérdida de un hijo reunidos en un sótano de iglesia. Nunca había hablado de la venganza allí. Esa parte era separada, una herida oculta que manejaba sola. Hoy, la líder del grupo, una mujer compasiva llamada Patricia, preguntó cómo se estaba lidiando con las inminentes vacaciones. Cuando el foco se centró en mí, dije la simple verdad. Ya no tengo familia viva, dije. Mis padres y mi hermana están completamente ausentes de mi vida. Así que las vacaciones son solo fechas desoladas en un calendario. Eso hace las cosas paradójicamente más fáciles, pero también más difíciles. Patricia asintió. El duelo frecuentemente actúa como un crisol para nuestras relaciones. Algunas se profundizan hasta convertirse en acero. Otras se rompen instantáneamente bajo la presión. Estas conexiones merecían romperse, declaré. Estaban fundamentalmente defectuosas. Simplemente finalmente obtuve la claridad para verlo. 3 meses antes del segundo aniversario de la muerte de Vivian, recibí una llamada imprevista de un código de área de Oklahoma. Era mi tía Clara, la hermana de mi padre. Adriana, sé que has cerrado la puerta a todos, dijo suavemente, pero tengo que informarte. Tu padre tuvo otro ataque coronario masivo. Está en cuidados intensivos. Registré la información con completa neutralidad, sin miedo, sin pena. Vale, tu madre me pidió que llamara porque está aterrorizada de contactarte directamente. Quiere que lo sepas en caso de que desees visitarlo. No deseo. Clara suspiró pesadamente. Sé lo que hicieron, Adriana. Lo que eligieron fue moralmente aborrecible. Pero tu padre podría estar muriendo. ¿No quieres la oportunidad de una reconciliación final?
Él me dijo su adiós final cuando eligió un cóctel en lugar del entierro de su nieta. No me queda nada que decir. Te has vuelto tan dura. Me he vuelto realista, repliqué. Desperdicié mi vida creyendo que la familia significaba algo sagrado. Estaba equivocada. La familia es simplemente una colección de personas que comparten código genético. Si no actúan como familia, dejan de merecer la lealtad de la familia. Vivian no apoyaría este comportamiento. Vivian está muerta, no tiene deseos, dije, la finalidad punzante incluso en mis propios oídos. Y murió sabiendo que sus propios abuelos valoraban un evento social más que su presencia. No use su memoria para validar tu juicio sobre mis elecciones. Terminé la llamada. El segundo aniversario llegó el 9 de julio. Me tomé el día libre. Fui al cementerio temprano. Antes de que llegara el calor del verano de Texas Central, puse un puñado de arándanos frescos junto a la lápida, su indulgencia favorita. 2 años, susurré. No se siente más corto. El dolor no ha disminuido. Los destruí, Vivian. A cada persona que nos traicionó. Emily está encerrada. Mamá y papá están solos y rotos. Logré eso. Lo orquesté todo. Me senté allí hasta el mediodía. No me arrepiento. Necesitas saber eso. No me arrepiento de hacerles pagar el precio por su traición. Pero la verdad había aterrizado con un golpe hueco. La represalia no había llenado el vacío. Solo había proporcionado un enfoque feroz en lugar de permitirme ahogarme en la pieza faltante de mi alma. 3 meses después tomé una acción definitiva y fría. Contacté a un abogado e hice que se les entregaran cartas oficiales de cese y desista a mis padres y a Emily, sin contacto, a través de ningún canal por ninguna razón. La violación resultará en acción legal inmediata. Fue el sellado final e irreversible de una tumba. También tomé un tipo diferente de decisión. Comencé a ser voluntaria en una organización de apoyo regional para la oncología pediátrica. Trabajé con las nuevas familias que navegaban por la misma pesadilla que yo había sobrevivido, ayudándolas a decodificar documentos médicos y localizar recursos vitales. Cada niño era un recordatorio fantasma de Vivian. Cada padre aterrorizado era un espejo de mi propia desesperación pasada. Pero por primera vez, desde que se fue, se sintió significativo. Sobrevives eligiendo hacerlo, le dije a una joven madre cuyo hijo estaba en remisión terminal. Cada día, te despiertas y eliges conscientemente seguir respirando. Algunos días, ese es el máximo esfuerzo que puedes ejercer. Otros días, puedes manejar más. Pero siempre comienza con la elección. ¿Se vuelve más fácil?, susurró, las lágrimas inundando su rostro. No, dije, sosteniendo a esta extraña que estaba reviviendo mi infierno. Se vuelve diferente. La tristeza cambia su forma. El dolor evoluciona de un shock a un peso familiar. Aprendes a llevarlo. ¿Pero más fácil? No. Emily fue puesta en libertad condicional después de cumplir 3 años. Mi padre falleció un año después. Me enteré de ambos hechos a través de fuentes secundarias. No los contacté. Me paré en la tumba de Vivian en el 3er aniversario de su muerte. Cassandra parada en silencio a mi lado. El viaje de venganza me mostró que las personas que se supone que nos aman más a menudo son capaces de la traición más profunda y sorprendente. Pero también demostró que soy más fuerte de lo que nunca concebí, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a perderte, lo suficientemente fuerte como para destruir a los que nos fallaron, y tal vez, solo tal vez, lo suficientemente fuerte como para forjar algo constructivo a partir de los escombros. Miré la foto enmarcada de Vivian en mi repisa de la chimenea, su rostro de 3 años iluminado con pastel de cumpleaños y risas. Me alejé de ellos para siempre, cariño, susurré al cristal. La destrucción fue necesaria, fue ganada, fue justa, pero no reparó el agujero. Lo que ha comenzado a curarme, lenta y dolorosamente, es simplemente elegir crear luz en lugar de distribuir constantemente oscuridad. Así es como honraré tu memoria ahora. El mundo siguió girando
ignorante de mi pérdida y mi rabia. Y yo seguí girando con él, el recuerdo de Vivian en mi corazón, el peso de mi terrible poder sobre mis hombros, avanzando hacia un futuro que ya no se trataba de venganza, sino del agotador trabajo minuto a minuto de reconstruir una vida que valga la pena vivir.